Ahí vamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos inimaginables pueden esconderse bajo el hielo eterno? Más allá de las vastas extensiones blancas de los glaciares, donde todo parece estático e inmutable, yacen historias que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestro planeta. Desde montañas enteras enterradas bajo kilómetros de hielo hasta joyas perdidas que revelan catástrofes aéreas olvidadas, cada hallazgo es como abrir un portal al pasado, lleno de misterios y maravillas que han permanecido congelados durante milenios. La cordillera Gamburtsev. ¿Te imaginas una cadena montañosa tan vasta como los Alpes europeos, completamente oculta bajo una gruesa capa de hielo? Este es el enigma de la cordillera Gamburtsev, un sistema montañoso enterrado bajo 600 metros de hielo en el corazón de la Antártida. Su descubrimiento en 1958 por una expedición soviética marcó un hito en la exploración polar, revelando que la Antártida no es solo un desierto helado, sino también un escenario geológico complejo y fascinante. A través de avanzados sistemas de radar, los científicos han podido trazar un mapa detallado de estas montañas ocultas, extendiéndose por 1.250 kilómetros y con picos que alcanzan los 3.390 metros. Las Gamburtsev rivalizan en altura y complejidad con las cadenas montañosas más emblemáticas del mundo. Sin embargo, su invisibilidad física plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo se formaron estas estructuras y por qué quedaron enterradas bajo el hielo? El origen de estas montañas se remonta a procesos tectónicos que tuvieron lugar hace más de 1.000 millones de años. Posteriormente, la glaciación antártica, que comenzó hace aproximadamente 35 millones de años, cubrió estas montañas por completo, creando un entorno herméticamente sellado. Esta capa de hielo no solo las protege de los elementos, sino que también actúa como una cúpula temporal, preservándolas tal como eran hace millones de años. Entre los hallazgos más curiosos está la existencia de lagos subglaciales en los valles de la cordillera. Estos lagos, mantenidos en estado líquido por el calor geotérmico y la presión del hielo, podrían albergar microorganismos únicos adaptados a estas condiciones extremas. Si se confirman estas hipótesis, los ecosistemas subglaciales podrían ofrecer pistas valiosas para comprender cómo podría surgir vida en entornos hostiles, tanto en la Tierra como en otros planetas. El misterio de la cordillera Gamburtsev sigue siendo un desafío para la ciencia moderna. Su inaccesibilidad y el aislamiento que impone la capa de hielo complican los estudios, pero cada descubrimiento nos acerca más a desentrañar sus secretos. Mientras tanto, este vasto y oculto paisaje permanece como un testimonio de cuánto queda por explorar en los rincones más extremos de nuestro planeta. Oro glacial. El derretimiento de los glaciares, una consecuencia alarmante del cambio climático, ha comenzado a revelar secretos ocultos durante miles de años. Uno de los más sorprendentes es la aparición de depósitos de oro en arroyos alimentados por el deshielo. Durante la última edad de hielo, grandes masas de glaciares arrastraron consigo rocas ricas en minerales preciosos, depositándolas en lugares remotos y helados. Estas piedras quedaron atrapadas bajo el hielo, conservadas en un estado intacto hasta que el retroceso glacial comenzó a exponerlas nuevamente. Hoy, a medida que las temperaturas globales aumentan y los glaciares retroceden, los prospeccionistas y aventureros han encontrado una oportunidad única: recolectar oro en estos arroyos. En Alaska, Canadá y los Alpes se han documentado flujos glaciares que contienen partículas doradas, lo que ha despertado un renovado interés en la minería de oro en estos lugares. Sin embargo, este fenómeno plantea una paradoja. Mientras algunos ven en estos hallazgos una oportunidad de riqueza, para otros son un recordatorio sombrío del daño irreversible causado al equilibrio ambiental del planeta. Lo curioso es cómo este oro ha permanecido atrapado durante milenios. Las enormes presiones y fríos extremos de los glaciares han actuado como una máquina natural, triturando las rocas y liberando las partículas de oro que contenían. Estas se han desplazado a través de corrientes internas de agua dentro del hielo, acumulándose en áreas específicas donde la topografía las obliga a asentarse. El descubrimiento de depósitos de oro glaciar no solo tiene implicaciones económicas, sino también científicas.
Los estudios de estas formaciones ayudan a los geólogos a reconstruir patrones de movimiento glacial y la historia geológica de las regiones afectadas. Además, ofrecen una visión única de cómo los glaciares han moldeado el paisaje terrestre durante miles de años. Antarctopelta, dinosaurio del hielo. En las profundidades heladas de la isla James Ross, en la Antártida, un descubrimiento extraordinario cambió para siempre nuestra comprensión de la vida prehistórica en los polos. Durante una expedición en 1986, los geólogos argentinos Eduardo Olivero y Roberto Escaso tropezaron con los restos fosilizados de un dinosaurio nunca antes identificado. Este hallazgo reveló la existencia de una nueva especie de anquilosaurio, al que se dio el nombre de Antarctopelta, que significa literalmente escudo antártico. Lo que hace único a Antarctopelta no es solo su ubicación, sino las circunstancias en las que fue encontrado. A diferencia de los hábitats cálidos y tropicales donde comúnmente se encuentran dinosaurios, este ejemplar habitó un entorno extremo que hace millones de años presentaba condiciones muy diferentes a las actuales. Durante el período Cretácico, la Antártida formaba parte de Gondwana, un supercontinente con un clima más cálido que permitía la vida de una amplia variedad de especies. El proceso de excavación fue arduo y desafiante, ya que el fósil estaba enterrado bajo capas de hielo y rocas congeladas. La recuperación de los restos llevó más de una década debido al duro clima antártico y a las dificultades logísticas del terreno. Los paleontólogos finalmente lograron extraer fragmentos significativos, entre ellos placas óseas, que formaban parte de la armadura protectora del dinosaurio, una característica típica de los anquilosaurios. Lo curioso es que Antarctopelta es el único representante conocido de su especie, lo que lo convierte en una ventana única al pasado de la fauna polar. Este dinosaurio no era particularmente grande, alcanzando unos 4 metros de largo, pero su diseño acorazado le ofrecía una defensa natural contra posibles depredadores. También se descubrieron indicios de que era un herbívoro, adaptado a consumir la vegetación que crecía en aquel entonces en la Antártida. Mamut yuca. Entre las vastas extensiones de la tundra siberiana, un descubrimiento revolucionario emergió en 2010. Un mamut lanudo llamado yuca, cuyos restos se encontraron increíblemente conservados. Este hallazgo excepcional se debió a las bajas temperaturas y las condiciones únicas del permafrost, que permitieron preservar incluso tejidos blandos y sangre. Lo que lo hace extraordinario es la posibilidad de estudiar a fondo las adaptaciones biológicas de estos gigantes prehistóricos. Los restos de yuca, que datan de hace aproximadamente 39.000 años, ofrecen una perspectiva única sobre la vida en la edad de hielo. Su tamaño y peso, similares al de los elefantes modernos, lo convirtieron en un ícono de los ecosistemas antiguos. La preservación de su piel, pelo e incluso su sangre ha permitido a los científicos investigar las propiedades únicas de su hemoglobina, capaz de mantener el flujo sanguíneo en temperaturas bajo cero. Este descubrimiento no solo ofrece información sobre la biología de los mamuts, sino que también genera esperanza en proyectos que buscan su clonación. Sin embargo, las circunstancias de su muerte plantean preguntas intrigantes. Se cree que yuca quedó atrapado en un pantano, lo que resultó en su congelación natural. Su cuerpo fue descubierto por cazadores de colmillos de marfil, quienes, conscientes de su importancia, lo entregaron a expertos para su estudio. Un detalle curioso es que yuca es uno de los especímenes mejor conservados de su tipo, lo que lo convierte en una pieza clave para comprender cómo los mamuts sobrevivieron en un entorno tan hostil. Además, su análisis podría ayudar a resolver misterios relacionados con la extinción de esta especie y su interacción con los humanos primitivos. Caja de joyas en Mont Blanc. En el año 2013, un alpinista francés que exploraba el glaciar Mont Blanc hizo un hallazgo tan extraordinario como inesperado: una pequeña caja de metal enterrada en el hielo. Dentro de esta caja descansaban casi 100 gemas preciosas, entre las que se encontraban zafiros, esmeraldas y rubíes. Cada una de estas piedras brillaba con una intensidad que parecía desafiar el paso del tiempo y la fuerza de los elementos. La caja llevaba una etiqueta que decía «Hecho en India», lo que llevó a los investigadores a rastrear su origen.
Se concluyó que probablemente formaba parte de la carga de un vuelo de Indian Airlines que se estrelló en la región en los años 50 o 60. A pesar de los esfuerzos por localizar al propietario original o a sus herederos, no se pudo determinar con certeza a quién pertenecían las joyas. Finalmente, se decidió que el hallazgo sería dividido entre el alpinista y las autoridades locales, dejando una historia fascinante de descubrimiento y misterio. Este incidente no solo destacó por el valor monetario de las gemas, estimado en unos $340,000, sino también por el simbolismo de los tesoros que el hielo puede preservar durante décadas. Mientras la mayoría de los glaciares del mundo retroceden debido al cambio climático, Mont Blanc reveló un capítulo olvidado de la historia. Un detalle curioso sobre este descubrimiento es que no es el único relacionado con restos de aviones en la región. Mont Blanc ha sido escenario de múltiples hallazgos similares, ya que su ubicación ha sido históricamente una ruta aérea peligrosa. Meteorito Allan Hills 84001. En 1984, un grupo de investigadores que exploraba el campo de hielo Allan Hills en la Antártida hizo un descubrimiento que dejó perpleja a la comunidad científica: un meteorito marciano. Esta roca, de apenas 1,93 kilogramos, fue identificada como Allan Hills 84001 y pronto se convirtió en una de las muestras más fascinantes jamás encontradas fuera del espacio. Este meteorito se formó en Marte hace unos 4.200 millones de años, en un momento en que el planeta era mucho más cálido y posiblemente habitable. Los análisis revelaron que su estructura cristalina contenía minerales formados en condiciones húmedas, sugiriendo la presencia de agua líquida en el Marte primitivo. Hace 17 millones de años, un impacto asteroidal lanzó esta roca al espacio, y tras un largo viaje cósmico, aterrizó en la Tierra hace aproximadamente 13.000 años. Lo que hace aún más curioso este meteorito es el debate que generó en torno a la posibilidad de vida extraterrestre. En 1996, un equipo de científicos de la NASA anunció que Allan Hills 84001 contenía estructuras microscópicas similares a fósiles bacterianos. Esta afirmación revolucionó la ciencia y despertó un interés sin precedentes en la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. Sin embargo, estudios posteriores desacreditaron esta hipótesis, atribuyendo las estructuras a procesos químicos naturales. A pesar de la controversia, el meteorito sigue siendo un objeto de estudio invaluable. Recientes investigaciones han confirmado que contiene compuestos orgánicos, aunque no relacionados directamente con formas de vida. Estos hallazgos ayudan a entender mejor las condiciones que podrían haber permitido la existencia de vida en Marte en el pasado. Bebé mamut Nuncho Ga. En el año 2022, en las vastas extensiones del territorio de Yukon, Canadá, un minero llamado Travis Mudry desenterró un hallazgo excepcional, una cría de mamut lanudo en un estado de conservación casi perfecto. Este espécimen, apodado Nuncho Ga, que en el idioma local significa animal bebé grande, es el primer mamut lanudo bebé completamente intacto encontrado en América del Norte, y solo el segundo en el mundo. Su extraordinaria preservación se debe al permafrost, que actuó como un congelador natural durante más de 30.000 años. Nuncho Ga mide poco más de 1 metro de largo y, según los expertos, tenía aproximadamente 1 mes de vida al momento de su muerte. Su piel, músculos y hasta el pelaje estaban en un estado que sorprendió a los paleontólogos. La cría probablemente quedó atrapada en el barro o en un pantano antes de ser cubierta por una capa de sedimentos congelados, lo que selló su cuerpo y lo protegió de la descomposición. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre la vida de los mamuts lanudos, sino que también ofrece pistas sobre los ecosistemas de la edad de hielo. Los análisis realizados a Nuncho Ga han revelado detalles fascinantes sobre su dieta, que incluía pastos y arbustos típicos de los paisajes del Pleistoceno. Además, su conservación permite estudiar con precisión su ADN, lo que podría contribuir a proyectos que buscan revivir esta especie extinta. El área donde se encontró a Nuncho Ga también ha producido otros restos de animales de la edad de hielo, como un cachorro de lobo y una cría de caribú. Esto refuerza la idea de que el permafrost canadiense es una cápsula del tiempo que conserva la historia de un mundo perdido. Glaciar Grasshopper.
Enclavado en las remotas montañas Beartooth de Montana, el glaciar Grasshopper es único en el mundo, no por su tamaño o belleza, sino por el sorprendente secreto que guarda en su interior. A diferencia de otros glaciares de un blanco inmaculado, este tiene un tinte grisáceo que llama la atención. Al examinarlo de cerca, los científicos descubrieron que el color proviene de millones de langostas congeladas incrustadas en el hielo, un fenómeno tan extraño como fascinante. El hallazgo, realizado a principios del siglo XX por el geólogo J.P. Kimball, desató una ola de preguntas científicas. ¿Cómo llegaron estas criaturas a quedar atrapadas en un glaciar? La teoría más aceptada sugiere que hace siglos, un enorme enjambre de langostas de las montañas rocosas atravesaba la región cuando fueron sorprendidas por una intensa tormenta invernal. Las bajas temperaturas y las condiciones extremas provocaron su congelación masiva, sellando su destino en una cápsula natural de hielo. Lo curioso de este glaciar es que alberga una especie de langosta que ya está extinta, la langosta de las montañas rocosas. Esta especie, que una vez dominó los cielos del oeste estadounidense, desapareció a finales del siglo XIX debido a la destrucción de su hábitat. Por lo tanto, el glaciar Grasshopper no solo es una rareza geológica, sino también un registro biológico invaluable que permite a los científicos estudiar una especie perdida en su estado original. Además, las langostas congeladas del glaciar ofrecen una visión única de los ecosistemas antiguos y la interconexión entre los fenómenos climáticos y la biodiversidad. Este fenómeno también resalta cómo los eventos climáticos extremos pueden alterar drásticamente la historia natural en un abrir y cerrar de ojos. El glaciar Grasshopper, con su colección de langostas extintas, continúa fascinando a los científicos y visitantes. Este fenómeno nos recuerda que incluso los rincones más remotos del planeta pueden esconder historias sorprendentes, esperando ser contadas por quienes se aventuren a explorarlos. Accidente del 53 Skytrooper. En el 18 de noviembre de 1946, un avión modelo 53 Skytrooper despegó desde la base aérea de Tullin, Austria, rumbo a Pisa, Italia. La tripulación y los pasajeros jamás imaginaron que formarían parte de una de las historias de supervivencia más asombrosas ocurridas en los Alpes. El mal tiempo y la geografía hostil de la región conspiraron para desviar el curso de la aeronave, lo que llevó a una inesperada y peligrosa maniobra de aterrizaje de emergencia sobre el glaciar Gauley. El capitán Ralph Tate, al notar que el avión estaba perdiendo altitud rápidamente, decidió aterrizar sobre el hielo para evitar un impacto más devastador contra los picos montañosos. El avión patinó y quedó atrapado entre un banco de nieve y una grieta profunda. Sorprendentemente, todos los pasajeros y tripulantes sobrevivieron al aterrizaje con solo una herida grave reportada. Sin embargo, la verdadera prueba comenzó después. Aislados a 3.200 metros de altitud y con temperaturas gélidas, los sobrevivientes tuvieron que enfrentar la incertidumbre del rescate. La radio de la aeronave seguía funcionando, pero las interferencias y la ubicación remota retrasaron la llegada de ayuda. Después de 3 días de angustia, las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Gran Bretaña lograron localizar el avión gracias a bengalas lanzadas desde el glaciar. Soldados alpinos suizos finalmente realizaron un rescate exitoso, marcando un momento histórico en las operaciones de rescate en alta montaña. Décadas más tarde, en el año 2012, fragmentos del avión comenzaron a emerger a medida que el glaciar se derretía. 3 estudiantes universitarios canadienses encontraron una de las hélices de la aeronave, lo que renovó el interés en esta increíble historia. Desde entonces, los glaciares continúan revelando partes de esta cápsula del tiempo, ofreciendo pistas sobre el impacto del cambio climático y la memoria histórica enterrada bajo el hielo. Polinia antártica. En el año 2017, los científicos quedaron atónitos al descubrir un fenómeno extraordinario en el corazón de la Antártida, una enorme polinia, o agujero en el hielo marino, del tamaño del estado de Maine. Este fenómeno, tan intrigante como raro, surgió inesperadamente en una región remota y helada, lejos de la costa, desafiando las explicaciones convencionales sobre su formación y comportamiento. Las polinias suelen formarse cerca de las costas, donde las corrientes oceánicas cálidas interactúan con el hielo, derritiéndolo y creando espacios abiertos.
Sin embargo, esta polinia se encontraba en lo profundo del continente, aislada de cualquier interacción con el océano abierto. Investigaciones posteriores indicaron que una corriente submarina cercana a una montaña llamada Mud Rise había empujado agua más cálida hacia la superficie, derritiendo el hielo y manteniendo la polinia abierta incluso en medio de un invierno antártico. Lo que hace curioso este fenómeno es cómo estas aperturas afectan los ecosistemas y el clima local. Las polinias actúan como puntos de intercambio entre el océano y la atmósfera, permitiendo que grandes cantidades de calor y dióxido de carbono escapen al aire. Esto no solo altera las corrientes oceánicas locales, sino que también tiene implicaciones globales, dado que la Antártida juega un papel crucial en la regulación climática del planeta. El descubrimiento de esta polinia ha abierto un nuevo campo de estudio para los científicos, quienes ahora utilizan satélites y dispositivos autónomos para monitorear el fenómeno. Algunas teorías sugieren que el cambio climático podría estar influyendo en la frecuencia e intensidad de estos eventos, aunque los datos aún no son concluyentes. La polinia antártica del año 2017 es un recordatorio de cuán dinámico y desconocido sigue siendo este continente helado. Más allá de ser un simple agujero en el hielo, representa una conexión profunda entre los océanos, el clima y los ecosistemas, subrayando la importancia de entender los misterios que residen en los rincones más extremos de nuestro planeta. Esquíes de la Edad de Hierro. En el año 2014, en las montañas del sur de Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un esquí antiguo enterrado bajo el hielo en el Parque Nacional Reinheimen. Este hallazgo, que de por sí ya era fascinante, tomó un giro aún más interesante en 2021, cuando casi en el mismo lugar se descubrió el esquí complementario, formando así un par perfectamente preservado. Ambos esquíes, con una antigüedad de aproximadamente 1300 años, ofrecen una ventana única a las actividades humanas en la Edad de Hierro. Estos esquíes de madera, de 188 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho, no solo son sorprendentes por su conservación, sino también por su diseño. Cada uno tiene puntos de apoyo elevados y fijaciones de cuero, lo que indica que fueron cuidadosamente elaborados a mano. A pesar de que el par es similar, no es idéntico, ya que uno de ellos es ligeramente más grande que el otro. Esto refuerza la idea de que los esquíes eran producidos individualmente y adaptados a las necesidades específicas de sus dueños. Lo curioso de este descubrimiento es que los esquíes tienen ranuras en la parte inferior, un diseño que recuerda al de los esquíes modernos. Esto sugiere que sus usuarios ya buscaban eficiencia en el deslizamiento, posiblemente para cazar o moverse rápidamente en el terreno montañoso. Algunos expertos también han debatido si estos esquíes podrían haber estado cubiertos de piel de animales para mejorar el agarre al escalar pendientes. El hallazgo de este par de esquíes subraya cómo los antiguos habitantes de Noruega eran innovadores en su adaptación al entorno helado. Además, demuestra que incluso las regiones más remotas y desafiantes del mundo eran transitadas y utilizadas activamente por las personas hace más de un milenio. Virus antiguos. Imagina virus que han permanecido inactivos durante decenas de miles de años, conservados en las profundidades del hielo. Este escenario, que parece sacado de una película de ciencia ficción, es una realidad que los científicos han comenzado a explorar en las regiones árticas y antárticas. Uno de los hallazgos más sorprendentes ocurrió en Siberia, donde se descubrió un virus llamado Pandoravirus yodoma, con una antigüedad estimada de 48.500 años. El Pandoravirus, al igual que otros descubiertos en el permafrost, es inofensivo para los humanos, ya que infecta organismos unicelulares como las amebas. Sin embargo, su tamaño y complejidad han desafiado las nociones tradicionales sobre lo que constituye un virus. Este espécimen tiene una forma ovalada y es tan grande que puede ser observado con un microscopio convencional. Lo curioso de estos virus es su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas durante miles de años. Encerrados en el hielo, han quedado protegidos de la radiación y los agentes degradantes, manteniéndose en un estado casi suspendido. Algunos de estos virus son tan antiguos que ofrecen una oportunidad única para estudiar la evolución de los microorganismos y las interacciones con sus entornos.
Aunque la mayoría de los virus encontrados hasta ahora no representan una amenaza, los científicos advierten que el deshielo del permafrost podría liberar patógenos desconocidos que podrían tener implicaciones para la salud global. Por esta razón, la investigación en este campo no solo busca comprender el pasado, sino también anticipar posibles riesgos en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático. El estudio de estos virus antiguos no solo amplía nuestra comprensión de la biología, sino que también destaca la increíble capacidad de la vida para adaptarse y persistir en las condiciones más inhóspitas. Glacier Girl. Durante la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón de aviones, compuesto por 6 P-38 Lightning y 2 B-17 Flying Fortress, se enfrentó a una feroz tormenta de nieve mientras viajaban desde Groenlandia a Gran Bretaña. Incapaces de continuar debido a las condiciones climáticas, los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en los glaciares de Groenlandia. Aunque toda la tripulación fue rescatada 9 días después, los aviones quedaron abandonados, siendo lentamente sepultados por capas de hielo que se desplazaron con el tiempo. 50 años más tarde, un equipo de exploradores se propuso recuperar uno de estos aviones, conocido como Glacier Girl. En los años 90, utilizando tecnología avanzada y equipos de perforación, lograron alcanzar los restos del P-38 Lightning, que se encontraban enterrados bajo más de 70 metros de hielo. El avión estaba notablemente intacto, aunque aplastado por la presión del hielo. Lo curioso de este proyecto es el esfuerzo monumental que implicó. El equipo utilizó una placa de calentamiento gigante para derretir el hielo y crear un túnel hacia el avión, una tarea que llevó 11 años y costó aproximadamente $2 millones. Una vez recuperado, Glacier Girl fue cuidadosamente restaurado a su estado original, un proceso que tomó varios años adicionales. En octubre del año 2002, Glacier Girl volvió a volar, marcando un momento histórico en la aviación y la exploración. Aunque en 2007 intentó completar el trayecto original hacia Gran Bretaña, una fuga de refrigerante interrumpió su viaje. Hoy, este avión restaurado simboliza el ingenio humano y el deseo de preservar la historia, incluso en los lugares más remotos del planeta. El descubrimiento y restauración de Glacier Girl subraya cómo los glaciares, además de ser testigos silenciosos del tiempo, pueden convertirse en cápsulas del pasado. Este caso es un recordatorio de que la historia no siempre queda enterrada para siempre, sino que a veces resurge, esperando ser redescubierta y honrada. Momia Ötzi. En el año 1991, 2 excursionistas alemanes hicieron un descubrimiento asombroso en los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Italia y Austria. Entre las rocas y el hielo, se encontraron con un cuerpo humano perfectamente conservado, que más tarde sería conocido como Ötzi, la momia natural más antigua de Europa. Este hombre, que vivió hace más de 5.000 años, se ha convertido en una de las piezas arqueológicas más estudiadas del mundo. Lo que hace fascinante a Ötzi es el estado de conservación de su cuerpo y pertenencias. Su ropa, compuesta de pieles y fibras vegetales, y su equipo, que incluía un hacha de cobre, una daga y un arco, ofrecen una visión detallada de la vida durante la Edad del Cobre. Además, los análisis de su cuerpo revelaron datos sorprendentes. Medía 1,77 m, tenía ojos marrones y sufría diversas dolencias, incluidas caries, enfermedad de Lyme y un alto nivel de estrés físico. El cuerpo de Ötzi también cuenta una historia trágica. Los exámenes forenses mostraron que murió violentamente, probablemente asesinado por una flecha que perforó una arteria en su hombro. Esto ha llevado a los científicos a especular sobre los motivos detrás de su muerte, desde conflictos tribales hasta un ataque por venganza. Un detalle curioso es que el lugar donde se encontró a Ötzi generó una disputa fronteriza entre Italia y Austria. Finalmente, se determinó que el hallazgo ocurrió 93 metros dentro del territorio italiano, y hoy la momia se exhibe en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano, Italia. Ötzi no solo es una ventana al pasado remoto de Europa, sino también un recordatorio de cómo los cuerpos y objetos pueden contar historias profundamente humanas, incluso después de miles de años. Su legado sigue inspirando a arqueólogos y científicos en todo el mundo. HMS Investigator.
En el año 2010, los restos de un barco británico conocido como el HMS Investigator fueron descubiertos en el Ártico, marcando un hito en la exploración de los misterios congelados del norte. Este barco, enviado en 1850 para buscar a la expedición perdida de Sir John Franklin, quedó atrapado en el hielo mientras intentaba encontrar el paso del noroeste. Tras ser abandonado por su tripulación, el Investigator permaneció oculto bajo las heladas aguas durante más de 150 años. El HMS Investigator era una pieza clave en los esfuerzos de Gran Bretaña por expandir sus rutas comerciales y dominar las exploraciones polares en el siglo XIX. Sin embargo, la tripulación enfrentó condiciones extremas, temperaturas bajo cero, escasez de alimentos y aislamiento total. Finalmente, el equipo tuvo que abandonar el barco, pero sus esfuerzos no fueron en vano, ya que ayudaron a mapear partes significativas del Ártico. Lo curioso de su redescubrimiento es cómo fue localizado. En julio del año 2010, el equipo de Parques Canadá utilizó un escáner submarino para rastrear el área, tropezando por casualidad con el naufragio. A diferencia de otros restos encontrados en condiciones similares, el HMS Investigator estaba notablemente bien conservado, con su casco prácticamente intacto gracias a las bajas temperaturas y la falta de corrientes fuertes. Este hallazgo no solo ofreció una nueva visión de la fatídica expedición, sino que también reforzó las reclamaciones de soberanía de Canadá sobre el paso del noroeste, una ruta estratégica tanto histórica como moderna. En los años posteriores, los arqueólogos marinos recuperaron artefactos del barco, como utensilios de cocina, herramientas y elementos de navegación, que proporcionaron una ventana a la vida a bordo durante aquella época.